Muy pero muy buenos días para todas las personas que nos van a ver a través de la internet. Damos un saludo muy cordial también para nuestros congregantes en el Centro Evangelístico de Elohim, ubicado en Suba, Bogotá, Colombia. En esta mañana damos gracias a cada uno de ustedes por permitirnos de entrar hasta sus hogares. Sabemos que hoy los lugares que se han consagrado para la gloria de Dios están cerrados a través de la pandemia, el virus, y por eso estamos llegando hasta sus casas y agradecemos por el tiempo que ustedes se toman para escuchar y para ver estas predicaciones. En el día de hoy vamos a tener una enseñanza que es muy agradable y que es muy necesaria que conozcamos como pueblo de Dios, como congregantes, porque a veces ignoramos muchas cosas de lo que dice la palabra de Dios. Por eso esta mañana vamos a predicar, vamos a enseñar sobre la Gran Comisión. Esta fue una tarea la cual delegó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a todos aquellos que caminaron con Él y en un momento conocieron las enseñanzas y conocieron los mandamientos de Dios Padre para nosotros. Ellos, el Señor les delega una gran comisión, que vamos a ver a través de la palabra. Vamos a ubicarnos en Mateo 28, versículo 16 en esta mañana. Si usted tiene una Biblia, Reina Valera 1960, o Nueva Traducción, o Reina de las Américas, no importa, allí puede ubicarse Mateo 28, versículo 16, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta mañana damos gracias por la presencia de Dios en este lugar y en su casa, porque sé que en el lugar donde usted habita también está entrando la presencia del Espíritu Santo y allí están sucediendo cambios. Si allí necesita sanidad, liberación, pues a través de esta predicación y a través del Espíritu Santo va a suceder algo maravilloso en el hogar suyo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, dice la palabra así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Eso pasa muchos dudamos muchas veces. Y dice el 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que Jesús ya en ese momento ya había sido crucificado, ya había pasado un tiempo, ya había llegado el momento de su resurrección y aparece a sus discípulos, dándoles a entender que todas las enseñanzas que Él les había dado eran verdaderas y que ahora ellos tenían un gran propósito de parte del Señor, y era ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizar a todos los creyentes y enseñarles todas las cosas que el Señor Jesucristo les había enseñado. Pero básicamente vamos a mirar tres cosas que nos definen este gran pasaje de la Biblia. Dice que primero los envió a hacer ¿qué? Discípulos. Segundo, a bautizarlos. Tercero, a enseñarles que guarden todas las cosas. Pero también tendríamos que orientarnos en esta mañana y entender qué es un discípulo. Entonces, un discípulo es aquella persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue los estudios de una escuela. Eso es un discípulo. Entonces, aquellas personas que caminaron con Jesús, porque cuando Jesús empieza su ministerio, después de haber sido bautizado, Él viene después de un periodo de oración y escoge a 12 hombres. A 12 hombres con muchas dificultades, entre ellos pescadores, recaudadores de impuestos, bueno, de todas las clases sociales prácticamente allí reclutó Jesús, después de haber orado. Y a estos les enseña, caminan con Él. Él era el maestro de ellos. En aquel tiempo habían muchas escuelas donde habían maestros que enseñaban filosofías, que enseñaban tradición, que enseñaban la ley.
Pero ¿qué sucedía? Este tipo de discípulos simplemente como que iba en el día y se aprendía todo aquello que necesitaba saber. Estos 11, el Señor Jesucristo los recluta y ellos viven, comen, caminan, disfrutan con Jesús en todo tiempo. Y qué bonito poder caminar o haber caminado cerca de Jesús, porque ellos tuvieron la experiencia de haber conocido a su Señor. Saber cuándo estaba contento, cuándo estaba alegre, cuándo había momentos difíciles donde de pronto nos pasa a nosotros, decaemos en ciertos momentos, pero Jesús conservaba la calma. En los momentos donde tal vez tuvo que airarse porque vio cosas que no estaban de acorde a lo que él había propuesto para la casa de Dios. Recuerden que un día llega a la casa del Señor y ve que la casa la han convertido en una cueva, una guarida, donde se vende de todo y donde se hace negocio, y él se dejó y sacó a todo el mundo del templo. Entonces momentos como esos, pero sin embargo ellos veían el celo santo que conservaba Jesús. Un discípulo aprende mucho de su maestro, y aquellos 12 tuvieron la oportunidad de aprender cerca de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué les enseñaba? Jesús les enseñaba que era necesario arrepentirse y conocer el reino de Dios, ya que el reino de Dios se había acercado a cada uno de ellos. Eso predicaba Juan el Bautista también, cuando decía allí en el río Jordán: arrepiéntase, generación de víboras, ¿y qué? Y vengan hacia el Señor. Juan daba un mensaje de arrepentimiento. Jesús viene a traer también y a enseñar un mensaje de arrepentimiento y mostrar que el reino de Dios está aquí en la tierra, y que estaba invitando a todos aquellos que se quisieran acercar. Los discípulos empiezan a recibir estas enseñanzas, y viendo cómo Jesús hablaba y oraba y cómo se comportaba, Jesús siempre explicó que la voluntad del Padre era la que Él venía a hacer a esta tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos: conocer la voluntad del Padre, conocer la voluntad y todo lo que el Señor ha dejado a través de las Escrituras, y así poder concretar lo que Dios ha mandado para nuestra vida. Entonces, estos discípulos se les dio la gran comisión de ir y predicar el Evangelio por todos los rincones de la tierra. Y hasta el día de hoy, esto está sucediendo. 12 tomaron esa alternativa de ir y predicar. Pero ¿cómo fue todos esos acontecimientos? Porque tenemos que ver qué fue lo que sucedió. Jesús les da unas ordenanzas a ellos y les dice que no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ellos. ¡Ah, caramba! O sea que sin el Espíritu de Dios ellos no iban a poder hacer nada. Ellos ya anteriormente habían hecho muchas cosas. Si usted recuerda, Jesús los envió a sanar enfermos, a predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios, y lo hicieron porque Jesús los había encomendado. Y no solo a los 12, sino que también tuvimos la oportunidad de ver a otros 70 que fueron escogidos por el Señor, enviados de 2 en 2. Esos 70 fueron y vieron la gloria de Dios. Después regresaron al Señor y dijeron: Señor, hemos visto todo lo que acontece. Y el Señor les decía: sí, yo vi a Satanás caer. Pero les decía: no se gocen o prácticamente no se regocijen porque los demonios se sujetan en mi nombre, sino simplemente regocijaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que nos tiene que llevar a nosotros como discípulos del Señor, a buscar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Esta palabra que les estoy predicando sobre los 70 lo encontramos en Lucas 10:1, 10:9, 10:17, que puede leerlo usted en la casa. Yo estoy tratando de hacer un mensaje que llegue hasta su corazón, hasta su vida, pero que sea corto, que usted lo pueda disfrutar. Un discípulo se prepara y hace todo lo que se le ha ordenado, porque para esto fue entrenado. Entonces, hoy en día, muchas personas han perdido el orden de llevar la gran comisión. Los discípulos en aquel momento, yo quiero que usted tenga como una visión.
Cuando Jesús camina con ellos están confiados, ellos están viendo todo lo que acontece alrededor, pero cuando Jesús es quitado de la faz de la tierra, automáticamente, ¿qué sucede? Ellos empiezan a tener miedo y a desconfiar de lo que tal vez el Señor les había predicado o les había enseñado. Muchos de ellos de pronto dijeron, no, en el caso de Pedro y de los que eran pescadores, no, volveremos a tomar, ¿qué? Las redes, tomar nuestra barca, iremos a pescar. Otros dirían, no, vamos a volver a retomar el tema de los impuestos y bueno, todo lo que hacían ellos en sus labores anteriores. Pero resulta que el Señor trae sobre ellos un trabajo muy especial y era dar a conocer el reino de Dios. Y ellos, al empezar a dudar en su corazón, empiezan a fallar de cierta manera. Pero cuando Jesús vuelve y desaparece, les vuelve en sí todo su ser, porque reconocen que Jesús les había dicho que era necesario que muriera, pero que también iba a resucitar. Ahora lo ven resucitado, dice la palabra aquí en el versículo 28-17, dice que algunos dudaban. Algunos pensaron, uy, ¿qué es lo que pasa? Alguien se nos está presentando en el nombre de Jesús, pero cuando lo vieron, tuvieron que creer. Allí estaba nuestro amigo Tomás, que tuvo que decir en algún momento, si yo metiese el dedo allí, creería en el dedo de su llaga. Y Jesús se presentó y Tomás tuvo que experimentar por su propia cuenta que verdaderamente estaba frente al Cristo resucitado. Entonces, los discípulos, todo discípulo tiene una gran comisión de parte de Jesús. Ellos tenían que predicar el Evangelio. Y yo hago una gran pregunta hoy. ¿Usted está haciendo la tarea que Jesús ha encomendado a la iglesia o al creyente? Porque a veces hemos cometido muchos errores. Nos hemos vuelto creyentes, los cuales vamos a la congregación, vamos a la iglesia, nos volvemos oidores de la palabra, pero no somos hacedores de ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando no somos hacedores? Simplemente nos volvemos conformistas. Escuchamos un mensaje y nada más. Pero tenemos que entrar en la otra etapa, que es un discípulo. Un discípulo es aquel que recibe las enseñanzas del maestro y que camina en ellas y las enseña. Eso es un discípulo. Nosotros debemos cada día como congregantes aprender de las Escrituras y enseñar a otros para traer a la presencia del Señor. Y como dice la Escritura, bautizarlos y enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha provisto. Entonces, en esta mañana, lo que queremos enseñarles a ustedes es que finalmente tenemos una gran tarea. Y preguntarles, que se hagan muy dentro de su corazón, si verdaderamente ustedes están haciendo la tarea como discípulos. Porque si no están haciendo la tarea como discípulos, les comento que estamos muy apartados de la gran tarea que el Señor mandó a cada uno de nosotros. Jesús enseñaba y predicaba y hacía tantas cosas maravillosas como era sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios. ¿Ustedes creen que en ese tiempo nosotros podemos hacer lo mismo? ¿Podemos echar fuera demonios, colocar las manos sobre los enfermos y que ellos sanen? Pues yo quiero decirles sí, mi querido hermano, mi querido amigo, que esto es una realidad. Jesús lo estructuró en su palabra, Jesús lo ordenó a través de sus enseñanzas y esto lo puede hacer todo creyente, todo discípulo del Señor. Ahora, hay una gran tarea. Cuando somos discípulos y hacemos las cosas bien, lo más claro y lo más concreto es que usted ha recibido a Jesucristo en su corazón y se ha convertido en la palabra de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora, aparte de ser un discípulo, usted es un hijo de Dios, llevando las enseñanzas de Jesús, haciendo todo como se ordenó. Cuando el Espíritu del Señor, cuando estos discípulos fueron obedientes y se quedaron allí en Jerusalén, durante 40 días el Señor les apareció y les dio enseñanzas. Y les dijo que esperasen la promesa del Espíritu Santo, el cual iba a venir sobre ellos. Y quiero contarle, querido amigo, eso lo encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 en adelante, capítulo 2, la llegada del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo de Dios llegó sobre aquellos
hombres que habían caminado con Jesús y aquellos que esperaban, sucedió algo maravilloso. El Espíritu de Dios fue derramado sobre ellos y allí hubieron nuevas lenguas, hubieron gozo, alegría, hubo algo espectacular, un derramamiento del Espíritu Santo como hoy el Señor quiere hacer dentro de su pueblo y dentro de aquellos que le reciben. Hoy nos hemos conformado simplemente con migajas. Y hemos sido llamados a predicar y hacer la gran comisión, llenos del Espíritu Santo. Un discípulo es bautizado, como dice la palabra, a través de las aguas. Jesús fue bautizado. Recordemos en Mateo 3 que el Señor Jesús viene y Juan le dice que no lo iba a bautizar de cierta manera porque lo que él necesitaba era que Jesucristo lo bautizara con el Espíritu Santo de Dios. Y él le dijo, no, es necesario que se cumpla toda justicia. Allí el Señor Jesús es bautizado por Juan, y es cuando tenemos la experiencia de la venida del Espíritu Santo, una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia al oír. El Espíritu Santo es derramado en Jesús, y allí empieza el ministerio de Jesús. Ahora, todo discípulo tiene que anhelar y debe anhelar la llenura del Espíritu Santo, porque es a través del Espíritu Santo como vamos a poder nosotros hacer grandes cosas. Vamos a ver la segunda parte, que es bautizándolos. Entonces, esa parte de bautizándolos es bautizando en aguas y recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, que es lo que acababa de hablar. Jesús fue bautizado como se hacía en aquellos tiempos. Jesús nunca ignoró y lo hizo. Yo espero que si usted hasta el día de hoy no se ha bautizado, no ha sido sumergido en agua, lo haga para ser parte de una obediencia, de un mandamiento que manda Jesús. El Espíritu Santo ya derramado allí en Jerusalén hace que Pedrito, ese gran apóstol, discípulo, que en algunos momentos hasta negó a Jesucristo. Y usted siempre que lo recuerda por haber negado a Jesucristo dice, qué discípulo tan malo, qué discípulo tan tráfuga, ¿sí o no? Pero ese Pedrito, cuando el Espíritu Santo de Dios viene en Hechos de los Apóstoles, ¿qué sucede? La primera predicación de Pedrito, simplemente se convirtieron 3,000. Se bautizaron y se convirtieron. Eso lo vamos a ver rápidamente en Hechos 2. Usted puede ir buscando allí también para que vea que lo que le estoy hablando no son mentiras. Vamos a leerlo, está en Hechos 2, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y eso no es nada. Viene la segunda predicación de Pedro y se convierte en 5,000. Ahí van 8,000 para que usted vaya teniendo la cuenta. Yo no sé qué día usted se convirtió al Señor y qué día empezó a caminar con el Señor. Y cuándo vino el Espíritu Santo sobre usted y cuántas personas se han convertido de su familia al Evangelio. Si sus hijos son convertidos, si su esposa ya se ha convertido, si sus vecinos también. Porque eso es lo que trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae convencimiento de pecado, de justicia, de juicio y muestra todas las cosas que han de venir. Entonces es importante que nosotros hoy estemos haciendo la tarea de la gran comisión. Como discípulos del Señor, como hijos del Señor, debemos establecer que crezca el reino de Dios y su justicia, que todas las personas conozcan qué es el reino de Dios y su justicia, qué es lo que hay para un hijo de Dios, cómo se comporta y cómo camina un hijo de Dios. Esta es la tarea que el Señor nos dejó. Si no podemos hacerla, estamos mal, porque como les decía, simplemente nos hemos convertido en oidores de la palabra, pero no en hacedores de la palabra. Hoy en día muchas personas tratan de enseñar, porque enseñar es una cosa y caminar es otra. Yo doy gracias a Dios por las personas que Dios me ha entregado, ha cuidado. Son personas que han caminado con nosotros como ministerio, saben los comportamientos, cuando vienen momentos difíciles, momentos fuertes, cómo procedemos a través de circunstancias. Y van aprendiendo y ellos van creciendo.
Esto es lo que hace el discípulo. Se vuelve una persona que hace y practica las enseñanzas que se le han enseñado, valga la redundancia. Entonces, hoy hay personas predicando, pero no enseñando a vivir una vida piadosa, una vida conforme a la palabra del Señor. Y esto es difícil. Si la iglesia no predica en estos tiempos, ¿cómo la gente va a convertirse? Sabemos que la palabra nos dice que el Espíritu Santo añadía, o el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Es la tarea del Espíritu Santo. Pero también nosotros tenemos esta gran tarea, esta gran labor de predicar la palabra del Señor, de hacer la gran comisión. Ahora, yo pienso algo, no basta solo con predicar. El Evangelio va acompañado de señales. Si usted viene a alguien y le dice, amado hermano, tengo una enfermedad o estoy siendo frecuentado por un espíritu, porque se puede dar el caso, usted se pueda acercar, pueda orar y algo tiene que pasar. Pablo determinó y Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, en otras palabras, para sanación y liberación. Si usted ora por un enfermo y el que tiene que salir corriendo es usted, le cuento que estamos un poco difíciles. Tenemos que creer a lo que este libro dice. Dice que Él nos dio autoridad y que toda autoridad le fue dada a Él en el cielo y en la tierra. Por tanto la delegó en sus discípulos, en sus hijos amados. Usted hoy es un amado del Señor y tiene un gran compromiso, dar a conocer, como le decía, el reino, predicar la palabra, el Evangelio de Dios, darlo a conocer. ¿Por qué? La palabra dice en Mateo 24 que este Evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo sé que son tiempos muy difíciles los que vivimos hoy en día, pero sabemos que estamos muy cerca de la venida del Señor Jesucristo. No sé cómo se prepara usted, o cómo prepara a su familia, cómo prepara a sus vecinos. Muchas veces hasta hacemos un curso de primeros auxilios y nos preparamos en ello y todo el mundo participa. Y para lo más importante, que es el conocimiento de la palabra, muchas veces nos quedamos cortos. Hoy quiero hacer un llamado a usted que me escucha a que se incorpore dentro del cuerpo de Cristo y cumpla con los mandamientos que el Señor ha mandado, entre ellos predicar el Evangelio. Mire, si llega el Señor Jesucristo y nosotros no estamos haciendo la tarea de predicar y dando a conocer el reino, le cuento que sería muy vergonzoso el día que tuviésemos que estar en su presencia, porque tuvimos oportunidad de hacerlo y no lo hicimos. Ahora usted me dirá, es que eso de estudiar, de ir a la academia, no, mire, hay muchas personas que han resuelto leer esta escritura y pedirle al Espíritu Santo la revelación, y el Espíritu Santo ha traído sabiduría, conocimiento, entendimiento y revelación de la palabra. Yo tengo una congregación, una hermanita, que ella lee la palabra, ella no ha ido a ninguna academia, pero tiene unas revelaciones tan exactas dadas por el Espíritu Santo y es tan obediente, donde la llaman